Hola, hola, buenas noches. El Señor les continúe bendiciendo. Saludos, saludos para todos. Hola, María Trinidad, el Señor Jesús te bendiga. Martín Gustavo, ¿cómo así? Ya está viendo el video. Dios mío, ¿cómo así? Se fue rápido, ¿ah? Eso, Beca, Jesús te bendiga. Saludos también. Gaby Elizondo, el Señor te bendiga. Oiga, Francisca, qué alegría saber de usted, hermanita. El Señor la guarde en su precioso nombre. Alan, linda, feliz noche, Jesús te bendiga. Eso, mi hermana María Teresa, buenas noches. También Ana Yancy, el Señor te bendiga. Hola, hola también para Gastón, para Ani, el Señor Jesús les bendiga. Mi hermanita Ana Solano, qué bueno saludarla. El Señor me la continúe bendiciendo, me la continúe guardando en su precioso nombre. Saludos a don Carlos. Seguimos entonces, también entonces aquí, saludando a todos los hermanos que se van incorporando a este tiempo, este estudio. Y bueno, entonces agradecido con el Señor estoy por el gran privilegio de poder entonces compartir con ustedes esta vida de fe que el Señor Jesús nos ha dado. Hola mi hermana Gabriela, hola Jocelyn, Jesús te guarde, te bendiga en su precioso nombre, saludos. Vale, hola, vale, Jesús te bendiga, vale. Buenas noches, saludos a la distancia también. Oiga, mi hermano David, el Señor lo bendiga. Mi hermana Yesenia, Jesús la bendiga también. Siguen sumando. Oiga, tía Roxana, feliz noche, Jesús la bendiga. El hermano Pastor Juan Manuel, saludos, saludos para usted, para su casa. El Señor lo guarde en su precioso nombre. A todos y para todos, entonces, muy feliz noche. Y bueno, aquí estamos pasados por frío. Yo no sé cómo están por allá ustedes, pero aquí en el centro del mundo, en Moravia, está haciendo un frío que no es fácil. No es fácil, pero bueno, entonces bien, aquí nos estamos reuniendo a pesar del frío, a pesar de las circunstancias, de las luchas, de las pruebas, de lo que estamos pasando, viviendo, viendo, pero con ese corazón ardiente, con ese corazón conmovidos para buscar el rostro del Señor, para buscar entonces conocimiento, sabiduría acerca de Él, del Padre, del Dios que nos creó y nos formó, y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que nos redimió para su reino. Entonces, oiga, ahí está Josué. Eso, amén, amén. Señor Jesús te bendiga. Señor te guarde en su precioso nombre, Josué. Feliz noche también para ti, para todos aquí. Entonces, nada, vamos a comenzar este tiempo o en oración. Vamos a encomendarnos al Señor, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a pedir para que sea el Padre, por medio de su Santo Espíritu, obrando con poder y gloria, ayudándonos para que nosotros en esta hora podamos conocer, entender y obedecer la dulce voz del Dios que nos creó, nos formó y nos redimió para el reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre nuestro, en el nombre poderoso de Jesús, le damos gracias, Dios de los vivos, por este tiempo, Padre maravilloso, que podemos, Señor, yo, mis hermanos, puestos de acuerdo por la fe que nos es en común en tu Hijo Jesús el Cristo, con Él en nuestros corazones, confesándolo, Señor, como el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Venimos, Señor, estamos en tu presencia, Padre, porque anhelamos, porque deseamos, Señor, adquirir, Señor, conocimiento y entendimiento acerca de tu voluntad, tu buena voluntad agradable y perfecta, Señor. Por favor, Padre, ábrenos las Escrituras. Danos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu bendita, gloriosa, maravillosa, siempre viva palabra, mi Dios. Por favor, Padre, obra con tu Espíritu Santo, conmueve, Señor, a mí, a mis hermanos, para que podamos, Señor, con todo el corazón, Señor, entender tu voluntad, hacer tu voluntad, servirte, agradarte con nuestro servicio. Que tengas toda complacencia, Padre nuestro, en nuestras vidas, así como también en tu Hijo Jesucristo, Señor, la tuviste, Padre. Que sea, Señor, tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, hacia toda la verdad. Que sea tu Santo Espíritu redarguyendo y trayendo convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, Señor, a nuestros corazones. Tu palabra dice y está escrito que si tú, el Señor, no edifica la casa, en vanos trabajan los que la construyen. Padre, sabemos que no es con espadas, no es con ejércitos, mas es con tu Santo Espíritu.
Por eso clamamos, Señor, que tu reino venga con poder y gloria, que ángeles sean añadidos, Señor, a la predicación del Evangelio, Señor, en esta hora, Padre, que las tinieblas retrocedan, que todo estupor, toda indiferencia, Señor, toda mentira, todo engaño, toda confusión que el enemigo de nuestras almas haya querido venir a sembrar, sea desarraigada, sea quitada, Padre. Danos la fuerza, Señor, para que en tu luz veamos la luz, Padre bueno. A tu gracia, Dios de los vivos, a tu buena voluntad estamos, Señor, encomendando nuestras vidas este tiempo. Estamos clamando, estamos pidiendo, Señor, para que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, trayendo, Señor, la revelación, Señor, de tu palabra en nuestras vidas. Que seas tú, Señor, dándonos, Señor, entendimiento y conocimiento desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Señor, acerca de cuál sea, Señor, esa buena voluntad tuya, agradable y perfecta para cada uno de nosotros, Padre bueno. Capacítanos con esta palabra, límpianos con esta palabra, que esta palabra pueda, Señor, y sea primeramente provechosa para nuestro espíritu, para que tu propósito eterno en cada uno de nosotros se cumpla. Pero no solamente que sea provechosa para nuestro espíritu, sino que también nos capacite, Señor, con ella y por medio de ella nos uses con poder y gloria, para que también la vida que por gracia, Señor, en esta hora recibimos, por gracia podamos dar, Padre, por amor de tu nombre, Señor. Obra por amor a ti mismo, por amor a tu nombre, Dios de dioses y Señor de señores. Porque en el sepulcro nadie te alabará y nadie invocará tu nombre en el Seol. No habrá memoria, Señor, de tu nombre en el Seol. Por favor, Señor, capacita y ayuda, Señor, a todos y cada uno, desde el mayor hasta el menor, en la iglesia de tu Hijo Jesucristo, Señor, para que seamos, Señor, esos vasos eficaces, instrumentos preciosos, que demos testimonio, Señor, de la vida de tu Hijo Jesucristo resucitado en nosotros y a través de nosotros, Padre. Ayúdanos a ser sal de la tierra y luz del mundo, Padre. Que toda tiniebla en nuestras vidas retroceda, que todo el entenebrecimiento, el entendimiento sea quitado. Padre bueno, venimos con humildad, Señor, delante de ti, reconociendo nuestra necesidad, nuestra dependencia absoluta en todo y para todo, Señor, de ti. Necesitamos, Señor, de ti. Yo necesito de ti. Mi casa necesita de ti. Mi familia necesita de ti. La iglesia, Señor, necesita de ti. El mundo necesita, Señor, de ti. Nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo necesitan de ti, Señor. Nuestros clientes, Señor, nuestros vecinos, todos necesitamos de ti, Padre. Por amor a tu nombre, Señor. Extiende tu mano maravillosa, Jesús, Dios de los vivos, y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Prospera, Señor, este tiempo, Señor. Apareja toda circunstancia, quita todo estupor, toda indiferencia, Señor. Todo argumento, todo aquello que quiera levantarse, Señor, en contra de tu palabra, se ha llevado atado, cautivo a la obediencia a Cristo por amor, Señor, de ti mismo. Ayuda, Señor. Prospera, Padre. Porque el caballo solamente se alista para la batalla, paz, la victoria te pertenece a ti sí que hiciste el mundo con tu poder y lo afirmaste con tu saber. Nosotros a nadie más tenemos ni en los cielos ni en la tierra, sino solamente a ti. Oh Padre bueno y misericordioso, por amor de tu nombre y en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, clamamos y pedimos, Padre, por esa revelación, por esa sabiduría, Padre, porque nos abras las escrituras, porque nos capacites en esta hora, porque seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, dándonos conocimiento y entendimiento a través de tu palabra, de tu voluntad, buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Ayuda, Padre bueno, ayuda por amor de ti mismo, por amor de tu nombre, te lo pedimos, Padre. Y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad, Señor, encomendamos nuestras vidas y este tiempo. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, oramos, damos gracias. Amén, amén. Oiga, está también entonces nuestra hermana Su Helen, está conectada también Laurita Herrera, el Señor les bendiga, saludos. Ahí está Carolina alias Nina, está Helen, espero que ya estés mejor, Helen, que con la ayuda del Señor estés mejorcita. Está también Sandra Lastra, hola, buenas noches, Jesús le bendiga. Está Josué, saludos para Francini, saludos también entonces para Santiago y para Tiffany. Bendiciones del Señor Jesús para sus vidas. Hola, Carito Rodríguez, entonces también nos está entonces acompañando en este estudio. Mi hermano en Ben Won, también mi hermano en Ben Won. Qué maravilla. Gracias al Señor por la vida de todos y cada uno de ustedes. Hola, Patri. Jesús también te bendiga allí en Bogotá. Saludos.
Saludos para ti, para la familia, para las chicas, para tu chico. El Señor los bendiga. Hola, hola. Y bien, entonces nada, vamos entonces a darle comienzo, vamos a dar comienzo a este estudio. Hemos estado entonces compartiendo este estudio que tiene como título La obra del Espíritu Santo. El versículo que tomamos, o pues la porción, perdón, que tomamos como referencia para desarrollar ese estudio, se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, Alfonso Valderrama, buenas noches, Jesús lo bendiga, Alfonso, Señor lo guarde en su precioso nombre. Capítulo 16, entonces, del Evangelio según San Juan. Mejor entonces metámonos en el contexto para que todos estemos y tengamos claros de lo que entonces aquí está ocurriendo. En esta porción, nuestro Señor Jesucristo está compartiendo lo que normalmente, o bueno, comúnmente, perdón, se denomina la última cena. Este es el último tiempo en que, la última oportunidad en que antes de ir a la cruz, nuestro Señor Jesucristo comparte con sus discípulos. Todo lo que está aconteciendo ahí en ese tiempo, en la última cena, nosotros podemos encontrarlo en el testimonio, en los 4 testimonios, en el testimonio según San Mateo, San Marcos, San Lucas y según San Juan. En el testimonio según San Marcos, San Mateo y San Lucas está un poco, digámoslo así, más escueto, es más somero, más, digámoslo así, corto. Pero en el Evangelio, según San Juan, entonces a este, digamos, evento, a la última cena, se le da demasiada importancia y entonces tiene 4 capítulos enteros del capítulo 13, 14, 15, 16 a 17, 5 capítulos completicos. Jairo Guzmán, el señor, oiga Maritza, qué cosa más grande, de Baracoa, Cuba, nos acompaña Maritza. Señor Jesús la bendiga. Ay, Sonia, Jesús también te bendiga, Sonia. Saludos para ti, para la casa, para Cirita, para tu papá Pedro, para tu hermano Juan Carlos, para todos allá en Bogotá a la distancia. Que el Señor los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Mi hermano Jairo Guzmán Franco también, entonces está conectado. Bien, 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 bien. Ok, bueno, entonces les comentaba, les decía que esto está ocurriendo en la última cena. Aquí en el capítulo 16, ya Lucas, perdón, ya Judas Iscariote, el que entregó al Señor, entonces, mientras comían, la Biblia narra que entonces él comió el bocado y entonces Satanás entró en él y que el Señor le dijo ahí en el versículo 15, capítulo 15, nosotros leemos lo que vas a hacer, hazlo pronto, y comió el bocado y se fue. Entonces ya Judas no está. Judas se ha ido. El capítulo 15, no, perdón, en el versículo, sí, 15, perdón. Entonces Judas ya no está, están solamente los 11 discípulos. Y allá, entonces, a la altura del versículo, del capítulo 16, en el versículo, entonces, a partir del versículo, podemos leerlo desde el 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Señor Jesús está diciendo, hola Sandra, Jesús te bendiga, saludos, buenas noches también allí en Bogotá. Que cuando venga el Espíritu Santo, o sea que la venida del Espíritu Santo tiene como propósito convencer. Entonces, convencer, persuadir, no vender, no vender. ¿Por qué? Porque entonces ya ayer, digamos, en el culto yo les compartí acerca de que el concepto, pues en el mundo disfuncional en que nosotros estamos, en el que vivimos, producto de la maldad del corazón del hombre, pues entonces el convencimiento es una técnica que se utiliza con engaño, a través del engaño, para pues aprovecharse de la necesidad o de la ignorancia de las personas,
Entonces, hola Hazel, Jesús te bendiga, buenas noches. La obra del Espíritu Santo entonces es, como les decía, convencer al mundo. Hola mi hermana Margarita, el Señor Jesús te bendiga. Mayrita, hola, feliz noche Mayra, qué gusto saludarte también a la distancia, un abrazo. Entonces es convencer, pero le repito, hay diferentes medios, mecanismos de convencimiento o de persuasión. Uno es la mentira y otro es la verdad. ¿Bien? Entonces, una forma, una manera de convencer es mintiendo, engañando, y otra forma de convencer, de persuadir, es diciendo la verdad. Veíamos eso ayer. Bien, entonces, y dice que entonces ese convencer, ese persuadir al hombre, a la humanidad, de pecado, de justicia y de juicio, está basado en que va a convencer o persuadir al hombre de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces vamos a, y estamos desarrollando la obra del Espíritu Santo, persuadiendo, convenciendo al hombre de pecado por cuanto no creen en mí. Bien, hemos aprendido y hemos estudiado acerca de el pecado. Es muy común escuchar entonces de parte de pastores, sacerdotes, ministros y hermanos o personas cristianas expresarse acerca de que para Dios pecado es pecado. Para Dios es lo mismo que usted se robe un grano de arroz o que usted se robe un bulto de arroz. Para Dios es lo mismo que usted diga una mentirita pequeña o que diga una mentirita grande. Pecado es pecado. Para Dios todos los pecados son iguales. No hay diferencia de pecados para Dios. De hecho, pues ayer entonces estaba viendo un documental de la Deutsche Welle, de la televisión alemana, acerca del poder de la iglesia evangélica en los Estados Unidos. Terrible, 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 terrible. No vuelvo en sí, pero de alguna manera, pues, por más que uno, digamos, no vea eso y no trate, la verdad es que yo no trato de no verlo, sino que simplemente no me inspira, no me motiva ni siquiera a verlo, no me despierta ni curiosidad. Ayer fue como de carambola, no sé cómo, no tengo ni idea cómo sucedió, pero pasó. No supe cómo, pero pasó. Y el punto aquí entonces es que precisamente ayer ahí, y también bueno Dios porque pasó, porque sí, efectivamente, hace días, hace tiempos, hace años, tal vez años está bien dicho, no tengo así contacto o no tenía tanto contacto con con la realidad en cuanto a lo que entonces se vive en, digamos, en esa religión llamada evangélica o cristiana. Y es tremendo, es terrible, o sea, es de verdad que queda uno con los pelos parados. Y bueno, entonces precisamente ahí, ayer, los pastores y la gente entonces decían y que para Dios, hola Carmen, Jesús te bendiga, Carmencita, que para Dios es el pecado es pecado, y pecado es el pecado, y pecado es pecado. Alejandra, saludos, buenas noches. Pero, bien, la cuestión es que el Señor Jesús en el Evangelio, Josué, hola, buenas noches, en Juan capítulo 8, versículo 34 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ese conocimiento el hombre pueda y sea libre, pero libre entonces ¿de qué? Y les está explicando que sean libres y ellos, digámoslo, dicen y le porfían una y otra vez a nuestro Señor Jesucristo que no, que ellos son descendientes de Abraham y nunca han sido esclavos de nadie. Y es lo mismo que si hoy en día entonces nosotros hablamos, oiga, ¿de cuál esclavitud, a qué se está refiriendo usted? Si
la esclavitud fue, digamos, abolida, si nosotros vivimos en un país democrático, en un país libre. Y la máxima o el ideal, digámoslo así, la panacea, el santo grial es la búsqueda de la libertad. Y todos los movimientos, en fin, llámese droga, alcohol, música, religión, todo está relacionado y está dirigido en la búsqueda del hombre de la libertad. Pero es paradójico, ¿por qué? Porque entonces el hombre busca la libertad y si usted le pregunta, dice que es libre. Entonces, y déjeme de ser libre, déjeme de hacer lo que yo quiera. Y entonces las personas les fascina y entonces les gusta, es eso, o sea, la democracia, pues porque hay libertad para uno hacer lo que quiere. En fin, bueno, todo esto. Pero si usted les pregunta, entonces, ¿aman la libertad? ¿Sueñan con la libertad? ¿Buscan la libertad? Libre como el viento, soy libre. Todo. Pero, entonces, por fin, ¿cómo? Si está buscando y quiere ser libre y está en búsqueda de la libertad, por fin, entonces, ¿es que es esclavo o no? Y ahí es entonces donde, como les decía, las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, vamos un momento por favor. Acuérdense que estamos dosificando el alimento para que todos puedan y se nutran, los más pequeños y los más grandes. Estamos sirviendo pizza, por decirlo así de alguna manera, que es como un menú que todos pueden comer. Juan 8:34 dice claramente, Juan 8:31, perdón, 32, dijo entonces Jesús, hasta el 34, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linajes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ok. Entonces, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, está diciendo que el que comete pecado es ¿qué? Esclavo del pecado. Y esa, entonces, como les dije, esa esclavitud es por causa del pecado, es de la que el hombre no tiene conciencia, no tiene conocimiento. ¿Ve? Entonces, a ver, ¿cuántos de ustedes de alguna manera evitan ir al médico? Uno evita ir al médico. Y, hola Andrea, Jesús te bendiga. Máxime de pronto cuando se siente mal. ¿Y por qué las personas de alguna manera se sienten mal o nos sentimos mal y no queremos ir al médico? Para que no nos digan que estamos enfermos. Porque entonces uno tiene la idea que si no le dicen, si uno no sabe, entonces no pasa. ¿Ve? No pasa. Y entonces, no, yo me voy a tomar una pastilla, eso se me pasa con algo y es un problema. Pues, y sobre todo, entre más viejitos nos vamos poniendo. ¿Ve? Vaya, trate usted de decirle a mi mamá que vaya al médico para que, no, pero ¿para qué? Si no, yo una pastillita, una cosa, y entonces, sí, ya cada vez entonces, ¿por qué? Porque uno va al médico y aparentemente uno no se sentía tan mal, pero va al médico y le dice que está jodido y entonces ahora sí, a partir de ese momento sí se enfermó. Porque pues de alguna forma, de alguna manera, entonces la negación hace que, digamos, en nuestra mente, en nuestro corazón, el problema, si no existe, entonces pues no hay que ni hacerle frente, no hay ni que preocuparse por él. Pero si ya uno va y le dan un diagnóstico y le dicen, entonces la cosa cambia. ¿Sí o no? Entonces uno, digamos, prefiere, ay, no me diga, que no le digan a uno, que no... Y prefiere, incluso como les digo, quedarse en esa ignorancia o en ese desconocimiento, ¿va? Lo mismo entonces ocurre
con respecto al pecado. El hombre sabe, el ser humano conoce. ¿Ve? Esa voz en el interior, ¿se acuerda? Esa vocecita que le dice, lo que estás haciendo está mal. Ese entonces que usted va a ir a orinar y mira para todo lado y puede estar en una calle oscura y en un bosque oscuro solo y voltea y mira para todo lado. La conciencia. ¿Qué es entonces la conciencia? Es el testimonio que Dios puso en el corazón del hombre acerca de sus mandamientos, de el bien y el mal. Miremos un momento, por favor, en en Romanos, capítulo 1. Capítulo 2. Está explicando entonces aquí el Espíritu Santo por boca del hermano Pablo, acerca entonces de la diferencia entre los judíos que conocen la Biblia y los gentiles que no conocen la Biblia. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes experimentaron la solidaridad que existe o que hay en los hombres, en nosotros los seres humanos, cuando nos confrontan, cuando nos sentimos o cuando nos vemos confrontados. Como entonces de alguna forma nosotros que estamos buscando es como mal de mucho consuelo de tontos, pero es la verdad. O sea, que uno no quiere o no se siente bien siendo uno, que sea uno solo. O sea, que no es uno, pero y fulano, y sutano. Entonces siempre cuando de alguna manera venimos a la fe, yo sé que es un reflejo, como siempre, de nosotros los seres humanos, de las personas, con solidarizarnos para tratar entonces de alguna forma de escabullirnos, de no afrontar las cosas cada uno. Y entonces yo recuerdo que de los primeros, más grandes argumentos para cuando se me quería se me quería compartir el Evangelio, entonces era bueno, y dígame una cosa, y por decir algo entonces, usted sabe que América, el descubrimiento de América y los españoles lo que trajeron fue la cruz. Y esos indígenas que vivían aquí en Colombia, en Costa Rica, en toda esta nuestra América, que no conocían, digamos, ni la Biblia, ni a Jesucristo, que tenían entonces la Pachamama, que tenían entonces el dios del sol, la luna, el coyote, el maíz, el dios del... En fin, dígame, ¿esas personas qué? Y esas personas que nunca se les predicó, nunca se les el Evangelio. Entonces aquí está explicando eso. Si tal vez también aún todavía usted en su corazón se cuestiona, pero entonces si los indios que están por allá todavía en el África ardiente, todas esas tribus entonces que están o que no han sido ni siquiera alcanzadas, y toda esa gente que, digamos, antes de los españoles vivía acá, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con todas esas personas que nunca se les ha predicado, que nunca se les va, tal vez han oído hablar acerca de Jesús, ni de Biblia, ni nada por el estilo? Aquí está explicando. Lea con detenimiento en casa todo el capítulo 2, pero pues para efectos del estudio, entonces vamos a mirar a partir del... es que cómo, no hay forma de... ¿De dónde? ¿Desde dónde? Buenísimo poderlo tomar desde antes, pero bueno, si lo va a tomar desde el 11, para que entendamos aquí, mire, aquí dice la Biblia, porque no hay acepción de personas para con Dios, qué lindo. Esta es la parte más maravillosa, pues no más maravillosa, pero es buena para todo el tema que hemos venido tratando. Porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Sí ve que todos somos iguales? Para Dios todos somos iguales. Por eso entonces ese concepto, eso de promover la igualdad, la ideología de género y todo lo demás que está relacionado con esa igualdad,
¿Se acuerdan que les dije yo que tiene entonces digamos, están parados bajo un propósito divino? Entonces, para que los hombres puedan comerse el cuento, entonces primeramente les ponen, es que somos iguales, para Dios somos iguales. No, pero es que Dios dice, no, pero si Dios mismo nos creó y dice la Biblia, y que porque no hay acepción de personas para con Dios, porque para Dios todos somos iguales. Qué bonito que también este versículo el Señor nos lo trae a colación porque entonces efectivamente aquí está hablando, es eso, está dejando claro que cuál es esa igualdad a la que está haciendo referencia en la Biblia para con Dios. Para Dios todos somos iguales y eso es verdad. Para Dios todos somos pecadores. Y entonces aquí, si quiere, lea con el entendimiento el contexto y entonces vea que yo no estoy sacando un versículo para convertirlo en un pretexto. Porque entonces aquí está hablando y está acusando o mostrando la culpabilidad de los judíos y de los no judíos, de los conocedores y de los no conocedores. Y está diciendo que hay juicio de Dios para los conocedores y hay juicio de Dios ¿para qué? Para los no conocedores. ¿Por qué? Porque tanto para los conocedores como para los no conocedores, entonces aquí entonces está dejando claro, está manifestando eso que nosotros conocemos como la conciencia. Porque todos los que sin ley han pecado, se está refiriendo, óigame bien, sin ley está haciendo referencia a las personas que no conocen la Biblia, que no conocen a Jesucristo, que no conocen el mandamiento, que no conocen la ley, que no conocen nada que esté o tenga que ver o esté relacionado con Jesucristo, con cristianismo. Nunca han oído de eso. Y hay muchísimas personas hoy en día en el mundo actual, hay cantidad. Y antes había muchísimas. Y dice así, que entonces todas esas personas que no teniendo el conocimiento han pecado, también sin ley, perecer, sí, también sin ley, digo, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque para Dios todos somos iguales. ¿Ve? Porque para con Dios no hay acepción de personas, porque para con Dios todos somos iguales. Porque hay pecados en los conocedores y hay pecado en los no conocedores. Hay pecados para los que conocen la ley y hay cometen pecado, hacen pecado los que conocen la ley y hay pecado y cometen pecado los que no conocen la ley. Y entonces dice, desarrolla la idea. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Porque cuando los gentiles, o sea, los que no están bajo el pacto, recuerde, que no tienen ley, o sea, los que nunca, o sea, el indio, el que antes de Cristóbal de Colón, que nunca había oído la palabra Biblia, nunca había visto una cruz, nunca había visto al italiano ese, al perfil latino ese pintado que muestran. Nunca había visto la imagen del Colochos. Nunca había visto, nunca. Que simplemente tenía, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El del sol, la serpiente, el emplumada, Santi. Sí, la serpiente emplumada. Y tenían a la Pachamama y bueno, estos son. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ok, maravilloso. ¿Ven? Entonces, sí. Sí. Entonces, claro que sí. El indio, así nunca había oído que hay Biblia, que hay mandamientos, que hay Dios único y verdadero, que hay Jesucristo. Popol Vuh, ahí está, vea Jocelyn. Hola, Jocelyn, Jesús te bendiga.
el indio sabe que cuando algo hace que está mal. El indio sabe, el negro sabe, el blanco sabe, el chino sabe, el colombiano sabe, el creyente, el religioso sabe, el no religioso sabe. No, pero es que mire, esto, digámoslo así, ¿qué es el mal? ¿Qué es el pecado? Eso es una cuestión, entonces, digámoslo, simplemente podríamos decirlo, a ver, de acuerdo a el nivel o la sociedad en que nazca o se críe la persona. Es algo que tiene que ver entonces, digámoslo así, con factores culturales. Por decir algún ejemplo, aquí está mal visto en nuestro país, en Costa Rica, digámoslo así, está mal visto tener o no se permite la poligamia. Sí, pero en cambio los árabes entonces sí cantan a voz en pecho con dos mujeres, la vida es más sabrosa. Y para los ángeles entonces, para los ángeles digo, para los árabes, en los países árabes entonces, más bien raro es que un hombre tenga de pronto una sola mujer. O sea, ¿cómo? No cabe en la cabeza. Entonces la poligamia, la poligamia, perdón, es pecado. En Costa Rica es pecado o está mal y es mal visto y socialmente no es aceptado y de hecho en nuestras leyes pues es penado. Por eso cuando entonces el juez lo va a casar, entonces tiene que dar entonces una ¿qué? Una declaración jurada de que no ha estado o que no es casado, porque si está casado y se vuelve a casar, entonces incurre en un delito, en poligamia. Entonces, ve, ante nosotros, socialmente hablando, culturalmente entonces hablando, para nosotros en nuestro hemisferio, entonces la monogamia es lo que es aceptado, es lo que culturalmente nosotros aceptamos y es lo que, digamos, aprobamos y están plasmados en nuestras leyes. Y entonces eso para nosotros, lo que es contrario a eso, está mal o es infracción de la ley. ¿Qué es infracción de la ley? Porque la infracción de la ley es pecado. ¿Se acuerda que la Biblia lo dice así textualmente? ¿Ve? Entonces, no, aquí digamos es un delito. Ok, bueno, entonces póngale ese nombre, delito, pero es pecado. Porque ¿qué es el pecado? Es la infracción de la ley. Miremos un momento, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Entonces, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, ¿qué dice así? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Entonces, para que nos vamos entendiendo, es un delito, lo que nosotros llamamos delito. Entonces, tener dos mujeres en Costa Rica, en nuestro hemisferio, es un delito, es un pecado. Ya le repito, le digo, en muchísimos países del Medio Oriente no es normal tener dos, tres, es más, de acuerdo al Corán puede tener, ¿sabe cuántas? A cuantas pueda atender y mantener en todas las áreas. Criarle los hijos, tener relaciones, vestirla, darle techo, todas las que pueda mantener satisfechas, sin queja, esas puede tener. Y para ellos eso es normal y no es mal visto. O sea, para ellos eso no es un delito, para ellos no es un pecado. Entonces podríamos de ahí podríamos entonces afirmar que efectivamente el pecado, la maldad es un aspecto simplemente entonces social, psicológico, que es, lo determina la cultura, la sociedad. ¿Cierto que sí?
Pero, entonces, le repito, eso no es verdad. Porque así, escúchenme bien, así, sea o esté bien aceptado en esas culturas y culturalmente no lo vean mal, esa persona en su interior sabe que está actuando mal, porque está acusándolo o lo acusa ¿qué? Su conciencia, dando testimonio su conciencia, acusándolo o defendiéndolo su conciencia. Entonces, bien, lo que primero entonces, escuchen bien, estoy tratando de que dejemos claro, es que de alguna manera en nosotros, en el hombre, existe el conocimiento acerca de nuestra condición, ¿ve? De pecado. Y la razón, el motivo por el cual entonces los hombres no nos acercamos a Dios es por causa del pecado. La razón por la cual entonces los hombres nos separamos de Dios y Dios se separa de nosotros es por causa del pecado. Miremos un momento por favor en Isaías. Les dije que estoy estrenando Biblia. Tiene su cosa porque pues por más que sea la otra de cuando de vez en cuando le ponía uno, no pues la mantenía uno tan rayada, pero como si estudiaba en ella misma, pues siempre de alguna forma señalaba un poquito. Aquí sí toca es a pura capela, o sea, a conocimiento puro. Isaías 40 y espere un momento, por favor. Isaías 40 y... Porque vuestras transgresiones han puesto... Un momento, por favor. Porque ya Isaías, ¿qué? ¿Le dije? 47, no. Entonces, espere. Isaías 59. Isaías 59. Isaías 59, leamos por favor. Dice capítulo 59 a partir del versículo 1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Está diciendo entonces que Dios es el Dios de salvación, el Dios de misericordia, el Dios de amor y de bondad, porque esa es su naturaleza. Dios es amor. Dios es misericordioso. Y está diciendo, lo que está aquí el Espíritu Santo por boca del profeta diciendo es que su naturaleza no cambia. En Dios, entonces el hecho de que el hombre pecara no quiere decir que entonces Dios ya no es amor, que Dios no es misericordioso, que Dios no es entonces el Dios de misericordia y el Dios de amor. No está diciendo, o sea, entiéndame, no está diciendo eso. Está aclarando lo contrario a eso. ¿Ve? No se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, no es que Dios se volvió sordo porque el hombre pecó. No que entonces el hombre pecó y Dios se volvió malo
y ya no lo amaba. No, porque Dios tiene una particularidad, una de las cosas, que lo convierte en exclusivo, en único, y lo diferencia de las criaturas. Miremos rápidamente, ponga aquí un dedo, yo tengo dos a falta de uno nuevo, entonces voy a poner uno de los nuevos que tengo aquí y ahora puedo ir fácilmente con libertad a buscar allí en Malaquías. Malaquías. Ay, no quería ponerle salivita porque después se pudre, pero es que como hace uno. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Hola, Lucerito, Rafa, Jesús te bendiga, Rafa, Peralta, eso, linda. Y ahí está también Lucerito. Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice así: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces no quiere decir que la criatura se corrompió y entonces el creador también se corrompió, como la mitología entonces de las culturas, en este caso helenísticas, mitología griega, la mitología, digámoslo así, sí, la mitología griega, usted entonces si se... Ok, exactamente, la ira de los dioses y la furia de titanes. Entonces no pasa así con el Dios único y verdadero. No porque la criatura se corrompe, el Dios se corrompió. Dice la Biblia que Él es la roca cuya obra es perfecta, entonces que la corrupción no es suya, que es de sus hijos la mancha. Dios es incorruptible. Dios no deja de ser Dios, su naturaleza no cambia, y el hecho de que nosotros los hombres entonces nos hayamos corrompido, hayamos pecado y hayamos hecho lo malo, lo hayamos ganado delante de Dios, no quiere decir entonces que Dios ya dejó de ser Dios, de amor, de misericordia, que no se ha cortado su mano para salvar, que no se ha cortado su oído para oír. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace que finalmente entonces el hombre no pueda o reciba ese amor, esa misericordia del Dios de amor y el Dios de misericordia que no cambia? Pues entonces, ahora sí, volviendo a Isaías 59, es ¿qué? Capítulo 2, versículo 2, aquí está la razón. Pero vuestras inequidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Ve? Entonces lo que está diciendo es que, digámoslo así, Dios es Dios, pero que el pecado es una pared que no le permite ver ni oír a Dios, al hombre, y que no le permite al hombre ni ver ni oír a Dios. ¿Ven? Porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces es como cuando se acuerda, ¿ya? Entonces simplemente no le escucha, no lo escucha, no lo ve, no sabe y no tiene entendimiento acerca de lo que está sucediendo al otro lado de la pared. Como una canción, siempre se las canto. Esa pared que no me deja verte debe caer por obra del amor. Entonces esa pared es el pecado. Ese es el pecado. Y blanco, negro, chino, colombiano, rico, pobre, culto, indocto, docto, indio, mestizo, alto, bajito,
¿Qué más características quiere que les dé para que vean que no somos iguales en cuanto a eso? Todos los seres humanos somos conscientes de esa verdad y producto de esa conciencia del que hay pecado y maldad en nuestras vidas, por eso no nos acercamos a Dios y Dios no se acerca a nosotros. ¿Cómo duele? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dios no se acerca a nosotros. Pastor, pero si Dios nos ama a todos. Pastor, Dios nos ama a todos. Con eso es que nosotros, con esa, digamos, religión, con esa frase religiosa, con ese concepto errado, es que nosotros nos criamos y nos levantamos, y es con el concepto de que vivimos entonces más engañados y más confundidos por el diablo que otra cosa. Dios nos ama a todos porque Dios es amor, pero no está viendo que aquí está precisamente tratando de eso. Entonces, ¿cómo así? Muéstrenos que, a ver, porque Dios entonces ama al pecado, al pecador, pero aborrece al pecado. Yo me acuerdo, esa sí la fui a buscar, ustedes no saben. Me la tuve que leer prácticamente, esa me la leí 1.5 veces, la Biblia 1 vez prácticamente y media buscando esa. Esa sola. Entonces de ahí tírenle número a cuántas veces buscando las otras tantas que hay. A ver, ¿dónde era que decía que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador? No, miren un momentico conmigo, miremos, ¿qué? Proverbios. Proverbios. Esperen un momentico. Espérenme un momentico que esta Bibliacita de alguna manera. Aquí, Proverbios 3, sin ninguna marca, pura capela, es duro. Pero bueno, ahí otra vez hay que volverse a acostumbrar con la ayuda del Señor, leyendo. Proverbios 3, capítulo 3, versículo 32, 31. Bueno, 32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán la ignominia. ¿Está claro? La maldición del Señor está todos los días. No dice así literalmente, de Jehová está en la casa del impío. Está en la casa del impío. Permanece la casa, o sea, morada, mora con el impío. ¿Ve? No es verdad que Dios ame al pecador, pero aborrezca el pecado. Dios, no es verdad eso. No es cierto. No es verdad. Entonces, el pecado separa, aparta al hombre de Dios, y el hombre en su conciencia lo sabe. Por eso el reflejo del hombre es que huir de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan en el huerto del Edén? Y ya fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos, y entonces tejieron para sí mismos, ¿qué? Vestidos con hojas de parra. Pero
Aunque se vista de seda, aunque se vista de seda, mona se queda. Y le pregunta al Señor, ¿dónde estás? Pues oímos tu voz y tuvimos miedo. Y esa es la cuestión. Esa es la conciencia. ¿Qué fue o qué es entonces lo que acusó a Adán y a Eva? La conciencia. Y esa conciencia, ¿qué fue lo que hizo? El reflejo que les hizo entonces. Ay, sí, escucharon la voz de Dios. Ay, sí, venga que nos llama. No se preocupe que él... No. Jale, escóndase. Escóndase. ¿Ve? Entonces, por causa del pecado, entonces el hombre es consciente del pecado y la maldad que hay en su vida. Y de hecho, entonces, ya les decía que hay uno que otro jugado vivo, juega de intelectual. Mentira, no juega de intelectual, no, de verdad, sino con todo respeto. O hay uno que otro, pues digamos, que tiene o va un poco más allá. Y por eso entonces si se le llegara a pegar, a preguntar o se le quiere predicar y decirle usted es pecador o usted reconoce si es pecador, entonces le van a salir con todo eso que les acabé de decir, pero ¿qué es el pecado? ¿Qué es la maldad? Porque si en su casa, entonces por decir algo, a su papá odiaba la Coca-Cola, los refrescos en su casa, tomar Coca-Cola estaba mal. Pero yo en mi casa me crié donde mi papá tomaba 1 litro de Coca-Cola. No el mío, o sea, no estoy hablando del mío para que no, de verdad, mañana me pregunten. O sea, un ejemplo. Pero yo en mi casa no hay problema, porque en mi casa, en su casa no, tomar está mal. No, hombre, sí, en mi casa, yo desde que me levanto, de mi papá desde que levantaba se los echaba. Y después el chiquitico en las fiestas del tío, échese uno, venga, usted sea hombre, ya va a crecer, ya va creció. ¿Se acuerda cuando entonces uno que ya es hombre, que va a crecer, que va creció y tenga uno? Después entonces no tome, no, que eso está mal, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué es pecado? ¿Qué es maldad? Eso depende desde qué óptica, desde qué punto de vista social, económico, se vea. No va a faltar el vivo. No va a faltar, o digámoslo así, el que se la juegue por ese lado. Pero la gran mayoría, hablando entonces del montón, entonces si usted le pregunta y si usted sale a hacer una encuesta a la calle, entonces sí, yo soy pecador. Sí, yo soy pecador. Sí, soy pecador. Entonces, escúchenme bien. No es, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No vaya a confundirse. No vaya a confundirse y no nos vayamos a confundir pensando que entonces que lo que el hombre necesita conocer, que la verdad es que el hombre necesita saber que es pecador. No. No es que el hombre necesite saber que es pecador. Porque acuérdese que ya leímos Juan 8, 31, 32, y conoceréis, si vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces la verdad que el hombre necesita conocer es que es pecador, porque el hombre no sabe que es pecador, que no. Sí, acuérdese que entonces dando testimonio su, o acusándoles o defendiéndoles su conciencia. Lo que el hombre no sabe es la consecuencia del pecado. Esa parte, esa es la letrica menudita. ¿Se acuerda cuando firma uno el contrato y entonces que, pero usted no vio, ahí estaba, pero ¿cómo? Y ahí estaba, son 70 hojas con una letrica así de minúscula y el otro posando firme y ya pero ahí estaba y ya firmó. Ok, no, entonces por favor entendamos. No. Conoceréis la verdad, no es que el hombre entonces así entienda que es pecador. Lo que el hombre no sabe es entonces, o no conoce, es el alcance del pecado. El alcance del pecado. No tiene conciencia acerca
del alcance del pecado. Por eso siempre les he dicho que no hay muerto malo ni chiquito feo. Por eso entonces usted ve que todo el tiempo, siempre, cuando una persona se muere, lo primero que las personas dicen, descansó. Estaba sufriendo mucho. Estaba sufriendo mucho, usted no sabe, vea, ya lo habían llevado entonces, lo habían desahuciado, lo habían llevado a la clínica del dolor y él, esta verdad, estaba sufriendo mucho, descansó. ¿Quién le dijo eso? Dígame, ¿quién le dijo eso? Porque entonces si se muere el rico o se muere, perdón, el que está sano, porque pues los que están sanos también se mueren, ¿sí? ¿Se acuerda que les he hablado acerca del hombre que se murió sanito de un disparo acá? ¿Sí? ¿Ya se lo saben? Sí, era que tenía la mano aquí, disparo acá, pero él tenía la mano acá en la frente, murió sanito. Sanito, sanito, sanito. Estaba sano. Y se murió de un disparo en la mano. Entonces ese también descansó. Ese no necesitaba descansar. Entonces, ¿para qué se murió? Si no estaba cansado. Ese no estaba sufriendo. Estaba sano. Estaba bien. Estaba aliviado. Y pues da más golpes eso, ¿no? Y ve, ahí estaba sanito y se murió. ¿Sí? Y estaba. Pero descansó. O pasó a mejor vida. Ay, siquiera ya terminó y llegó ya, y qué bueno. Ya de estar allá y a todo, bueno, un angelito, ya es un angelito. Un ángel más en el cielo nos mira. Ya tenemos un ángel en el cielo que espérame en el cielo, corazón, como dice la canción. ¿Quién le dijo? ¿Dónde está escrito? No es cierto, no es verdad. ¿Y por qué entonces eso no es cierto? ¿Por qué no es verdad? ¿Y por qué entonces el pastor, el sacerdote, el imán, perdón, todos entonces hablan maravillas del difunto y todos entonces de alguna forma dan el consuelo a los, ay, no se preocupe, ya él pasó a mejor vida, ya por lo menos descansó, ya. Porque ¿qué dijo el Señor Jesucristo acerca del Espíritu Santo? Juan 14. Lucy Rodríguez, hola Lucy, Jesús la bendiga, saludos, está allá en Bogotá. Lucy. ¿Qué? Juan capítulo 14. Ahorita dije que Judas en el 15, no me equivoqué, era Judas en el 13. Juan 14 en el capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ¿recuerdan? Ya Judas se había ido en el 13, por eso me equivoqué cuando les dije ahorita 15, no, en el 13 fue que Judas se fue. Y el Señor Jesucristo manifiesta el Espíritu Santo y la obra después de que Judas se fue, porque la comunión íntima de Jehová, del Señor, dice así textualmente, es con los que le temen y a ellos les dará a conocer su pacto. Así dice literalmente en el Salmo 21. Y deja claro, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir.
No puede recibir. Porque entonces, como les decía, no es desde el desconocimiento acerca de su condición de pecado y de maldad, sea crédulo, sea incrédulo, sea blanco, sea chino, él sabe porque tiene escrito en sus corazones. La conciencia lo acusa o lo defiende, según su propio razonamiento. Pero no es consciente de la consecuencia del pecado. Porque no obra el Espíritu Santo. Entonces no pueden arrepentirse. Porque como les decía ahorita, entonces si uno no sabe, entonces si yo no sé que estoy enfermo, dígame, o no, nadie me ha dicho, sí, yo puedo sospechar, pero cuando le cambia a uno la perspectiva, en el momento que el médico se lo dice. Usted está enfermo es en el momento que el médico le da el diagnóstico, usted se lo temía. Y el temor es que llegó allá y el médico efectivamente le dijo, sí, le quedan una semana. De eso se va a morir. Pero usted tenía el presentimiento, pero mientras no, entonces usted, sí ve, ¿para qué fue al médico? Ahora sí ya. Porque entonces ahora sí tiene conciencia de la condición. Eso no es posible si no es la obra del Espíritu Santo. Ese es el convencimiento de pecado. Para que el hombre pueda, conmovido, arrepentirse. Y en el momento que se arrepiente, entonces es en el momento que entiende que tiene un problema. Que ya es entonces, sí, yo soy pecador, pero ¿se acuerda? Usted también es pecador, o me va a decir que no. Y todos somos pecadores, ¿y quién es el que no peca? Y entonces ahora sí se diluyó la cosa. Usted no los ha visto como somos especialistas. Usted peca y yo también peco, todos pecamos, es que todos pecamos. Dígame que no dijo el mismo Señor, el que esté sin pecado tire la primera piedra. Todos pecamos. Ya. No obra el Espíritu Santo. Pero cuando obra el Espíritu Santo no es todos pecamos, sino tengo un problema. Tengo un problema serio. Este sí es un problema. ¿Por qué? Porque entonces sabe que por más que todas esas veces que su conciencia, esa vocecita, le ha dicho no, y se ha propuesto y ha tratado de dejarlo de hacer, no ha podido. No ha podido. Eso, Mauricio, Jesús te bendiga. Saludes a Tatiana, saludes a Estefanía. No ha podido. Entonces dice, ahora sí, estoy jodido. Ya. Tengo un problema y es un problema, entonces, de verdad. Ante lo cual ya, por más que yo he tratado, por más que he querido, por más que lo he prometido, por más que me lo he propuesto, por más que se lo he dicho a mis hijos, por más que se lo he dicho a mi esposa, por más que se lo he prometido a mi mamá, por más que me lo he prometido a mí mismo, por más que se lo he dicho a Dios en el que no creo. Y lo sigo haciendo. Y no puedo dejarlo de hacer. Entonces ahora sí. Es entonces que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y entonces deja claro, por cuanto no
creen en mí. Y entonces ahora lo que el Señor Jesucristo entonces manifiesta es la justicia de Dios en el nuevo pacto. La justicia de Dios, miremoslo un momento por favor, en esta dispensación del tiempo, de la voluntad de Dios, Romanos, capítulo 3, versículo 21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Pero ahora, aparte de la ley. Entonces, de la ley, recuerde, cuando los gentiles que no tienen ley hacen lo que es de ley, son ley para sí mismos, acusándolos o defendiéndoles su propia conciencia. Entonces, ¿tienen o no tienen ley? Acuérdese que sí, pero ¿es la ley qué? Escrita en sus corazones. Entonces está diciendo que aparte de la ley, o sea, de los mandamientos, de la palabra de Dios, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Eso es lo que el Antiguo Testamento da testimonio. ¿Qué es entonces de lo que el Antiguo Testamento da testimonio? Entonces la ley y los profetas, ¿qué es lo que profetizaron y hablaron? Entonces Oseas, no vino al estudio, mira. Oseas, esto está como problemático. Oseas, espérenme un momentico que está pegado aquí. Perdón, entonces yo me equivoqué. Oseas, espere. Deme un minuto. En Habacuc, perdón, me equivoqué, disculpen. Por ahora no lo iba a encontrar nunca. Deme escrituras, deme. Pero igual, Habacuc 2:4. Sí, aquí no está rayadito, no lo veo. No sabe dónde queda, pero hace rato no paso por aquí. Dice así, Oseas 2:4. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Recuerdan que nuestro Señor Jesucristo comenzó predicando diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo se ha cumplido? Esa justicia de Dios manifestada por la ley y los profetas, que es la justicia entonces por medio de la fe y no por las obras de la ley. ¿Ven? Entonces el Señor Jesucristo entonces está diciendo que cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí, porque entonces ahora el pecado por el cual el hombre está siendo juzgado es entonces no por las obras de la ley que están grabadas en sus corazones, que los acusa, los defiende la conciencia, sino por su incredulidad. Y entonces eso es lo que todo el tiempo usted y yo vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo convenciendo,
Porque acuérdense que el Espíritu Santo, el que mora con vosotros y estará en vosotros, mora con vosotros es porque estaba con él. Y usted y yo podemos ver la obra del Espíritu Santo convenciendo entonces a los judíos. Y nuestro Señor Jesucristo estaba tratando de convencer a los judíos, no entonces que obedecieran la ley, porque ellos no ve que ese es el problema, ellos los dejaba locos porque ¿de qué nos acusa? ¿De qué nos acusa? Si somos irreprensibles, si somos fariseos, si somos celosos, cumplidores, diezmamos la mente al comino y el eneldo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no los estaba tratando, el Espíritu Santo no los estaba tratando de convencer que eran homosexuales porque no eran homosexuales, que eran ladrones porque no eran ladrones, que eran adúlteros porque no eran adúlteros. Los estaba tratando de convencer, si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Los estaba tratando de convencer, ¿era de qué? De su incredulidad, de no arrepentirse, de no reconocer su condición. Entonces, que por más que la ley se esforzaran, por más que trataran de cumplir, entonces la Biblia dice que maldito todo aquel que no permanezca en todas estas palabras de la ley. Porque entonces para ellos ética y moralmente correctamente vivían, entonces no, supuestamente no había pecado. Entonces ellos adulterar era irse con otra mujer. El Señor Jesucristo les dijo, pero no, yo os digo que cualquiera que mire una mujer y en su corazón la desee, ya pecó contra ella. Entonces ahora, ¿cómo hacer? Más allá de la ley. Yo no vine para cumplir, para abrogarla, sino para cumplirla. Vamos a ver, entonces, para ver, conforme a la ley, entonces, ¿quién? Entonces todo el tiempo los está convenciendo y les está diciendo y les está mostrando que no hay opción conforme a la ley. Y no queréis venir a mí para tener vida. De cierto os digo que si no creéis que yo soy, en vuestros pecados, por eso os dije que si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Miremoslo entonces en Juan, que fue la porción que predicamos ayer. Juan 8, 21, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Ve? ¿Esa es la obra de qué? Esa es la obra del Espíritu Santo. Está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Está convenciendo, entonces en este momento los está convenciendo acerca de su pecado. ¿Cuál pecado? En el que iban a morir. ¿Cuál pecado? ¿En cuál pecado dijo que iban a morir? ¿En desobedecer la ley de Moisés? ¿En no guardar la ley? Si no creéis que yo soy, que iban a ser juzgados por la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Les está diciendo que el tiempo se ha cumplido. Les está dejando claro que entonces ahora la justicia de Dios, que es por las obras de la ley, entonces ya se ha terminado porque el tiempo se ha cumplido y más el justo por la fe vivirá.
Y que entonces ahora lo que hace que mueran en pecado es entonces la incredulidad en Jesucristo. Y al no al haber incredulidad en el Señor, entonces no hay la obra del Espíritu Santo, el hombre no puede arrepentirse. El hombre no es consciente entonces del alcance del pecado y por eso no ve la necesidad de pedirle perdón a Dios, no ve la necesidad de un Salvador. Es en el momento que obra el Espíritu Santo, que convence al hombre, entonces y le manifiesta el alcance del pecado, la repercusión de verdad del pecado, la condición de separación y le hace ver y le hace entender que está destituido de la gloria de Dios, entonces ahí, solamente ahí es que el hombre ve y siente la necesidad de un Salvador. Y ahí es entonces donde usted y yo debemos entender, como dice en Job 30 y 33, lo pueden leer todo, maravilloso leer todo. Esta es la obra del Espíritu Santo. Leámoslo todo en la casa, por favor, ustedes. Eliú, la obra del Espíritu Santo. Pero digámoslo en el 33, veámoslo para en este momento en el 33, 23. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, muy escogido, que anunciara al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que le libró de descender al sepulcro, que halló redención. Leámoslo así. Si tuviera cerca de él alguien que lo convenciera, que le anunciara que el mandamiento es que crea que Dios ya tuvo misericordia, que envió a su Hijo Jesucristo al mundo a pagar el precio por su pecado. Eso es lo que, digámoslo, transliterado, es lo que se debe leer ahí. Es elocuente mediador, que le diga, entonces, elocuente, sí, ¿sabe qué es usted? Una persona elocuente que tiene poder de convencimiento, que es entonces un elocuente es entonces las personas que lo que dicen, entonces todo es consentido y tienen la capacidad de con esa elocuencia, entonces, ¿qué? Persuadir, convencer a las personas. Si es una persona que entonces dice y se contradice, entonces no convence a nadie. No es una persona, oiga, no, esa persona no es elocuente, no se le entendía nada de lo que decía, no tenía ni pies ni cabeza, es por un clavo por el otro, no hay elocuencia, no me convence. Ese discurso no me convence. No tiene, digamos, un norte, no tiene, digamos, un principio, no tiene coherencia, no me convence. Un elocuente mediador que le diga que Dios tuvo de él misericordia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. De pecado por cuanto no creen en mí.
Porque esta es la acusación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque entonces Dios les está, con medio del Espíritu Santo, está manifestando la solución para el pecado. Y no la quieren hacer, no la quieren tomar. No quieren creer. No quieren creer en Jesucristo. No quieren creer en Jesucristo. Y Dios entonces los está acusando porque usted sabía que Dios, tú sabes, tú conoces. Es que Dios sabe, yo creo que Dios lo entiende a uno. Dios sabe que uno no puede hacer nada por el pecado. Dios sabe que uno no sabe, que uno no puede hacer nada. Pero yo sé que no pueden hacer nada. Por eso envié a mi Hijo Jesucristo al mundo, para que Él lo hiciera por ustedes. Pero si usted no lo cree, entonces no lo voy a juzgar porque usted no podía hacer nada, porque yo sé que usted no podía hacer nada. Pero sí podía creer, pero no creyó. No quiso creer. Eso es lo que le estoy diciendo. Le está diciendo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque entonces hoy la justicia de Dios es por la fe. Y lo que Dios entonces está juzgando, por lo que Dios está juzgando al mundo, entonces no es como tal por el pecado. ¿Por qué? O sea, por el pecado del mundo. Porque el pecado del mundo lo llevó nuestro Señor Jesucristo en el madero, ¿no se acuerda? Que Él es el Cordero de Dios que quita ¿qué? Y para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. Y entonces no las hizo, o no fue efectivo, o no. Entonces no pudo, o sea, lo que vino no lo logró. No logró el cometido. Claro que sí, lo logró y lo. Si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Porque no es por el pecado del mundo, sino por su incredulidad que están siendo juzgados. ¿Ve? Y esta es la acusación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan 3, 18, más o menos ahí, a partir de ese momento está diciendo. Está manifestando esa verdad. Entonces, todo esto que acabamos de conversar, de estudiar, de aprender, mis amados hermanos, entendamos, esa es la obra del Espíritu Santo cuando está convenciendo. Acuérdese que entonces conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. No quiere decir que la verdad es que los hombres reconozcan, entiendan que son pecadores. Reconozcan o sientan o estén siendo acusados por su conciencia y entonces admitan su pecado. Sino que entonces va más allá, es más profundo, y entonces la obra del Espíritu Santo le permite también entonces, ahora sí, darse cuenta, como les decía, que es ese pecado lo que causa el dolor, el sufrimiento, la tristeza, todo lo que está pasando y todo lo que está viviendo. Es culpa de ese pecado. Y entonces después va a caminar y se encuentra con otro muro. ¿Y qué puedo hacer? No hay nada que yo pueda hacer. Porque ya he tratado y ya juré y ya prometí, y por más que he luchado y he tratado, no he podido. Y entonces ahí es donde el Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta. Porque entonces se acuerda que pues esa es, haga de cuenta, estar encerrado en una habitación, que no hay salida. ¿Ve? Pero que usted no necesita buscar la salida hasta que se da cuenta que está encerrado. ¿No han visto que es la sensación de saber que se está encerrado para que usted quiera buscar la salida? Mientras usted no sabe que está encerrado, entonces no busca la salida. No busca la salida. Si alguna vez tiene la oportunidad de ver a un animal enjaulado, entonces es en el momento que entonces se da cuenta que busca la salida. Mientras no busca la salida. ¿Ve? Si, digamos, se mueven 2 metros y
se movía en 10 metros y está en 2 metros, pues, claro, enjaulado. Pero si usted le deja los 10 metros, sigue moviéndose en esos 10 metros, no busca ninguna salida. Ahí está. Y cuando entonces el hombre busca la salida, el Espíritu Santo lo acorrala y entonces va a buscar la salida, yo soy la puerta. Entonces ahora sí, por medio de la obra del Espíritu Santo, lo guía a creer en Jesucristo. Cuando Él venga os guiará a toda la verdad. Yo soy el camino, la verdad. Nos guía a la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué significa que nos guía la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios? Nos guía entonces para que podamos creer que efectivamente Él es el Cristo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces podemos orar y pedir perdón porque sabemos que entonces Dios ¿qué? Perdonó nuestros pecados. Y por medio de Jesucristo perdona nuestros pecados. Entonces ahora sí tiene sentido orar para pedirle perdón a Dios. Porque entonces antes no le pide perdón a Dios, no se arrepiente, o porque entonces por más que trata de jurarle y le rejura y le vuelve y le jura y llega un momento donde ya deja de jurarle, de pedirle perdón, porque para qué si ya ni que Dios fuera bobo va a andar perdonando a mí y el enemigo, el Satanás. Entonces el diablo, que es engañador, el que engaña al mundo entero, aparte también ayudándole. Usted que es bobo que lo va a perdonar, o sea, ayer le dijo que era la última vez y hoy otra vez, y entonces mañana la otra vez y que ni que fuera bobo Dios. No es que esté diciéndole que sí existe, pero si existiera, ni bobo que fuera para estar en esa majadería de estarle perdonando si ayer y otra vez le dijo y juró y no le da pena. No le da pena más bien, no busque oficio. Todo eso. ¿Cuántos de ustedes no sé? Yo creo que no les estoy hablando algo que no lo hayan experimentado. Cada uno. Cada uno. Porque es igual. Por cuanto todos pecaron, o sea, el hombre es hombre, pecador, chino, blanco, negro, todos somos iguales, pecadores y malvados. Pero como les dije, entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces no es el admitir o el reconocer o el entender que se está separado de Dios. El hombre sabe que está separado de Dios, que entonces hay un muro. Por eso Él por su lado y Dios por el suyo. Es entonces cuando le da el entendimiento acerca de esa condición de pecado, de separación del ser que lo creó, que es lo que lo tiene en esa condición. Entonces ahora sí siente la necesidad de buscar entonces solución para su pecado. Y es ahí entonces donde nosotros como cristianos debemos entender que la solución para el pecado no es la ley, sino la fe. Por eso dice la Biblia que todas esas cosas estaban hasta el tiempo de reformarlas. Porque si entonces la ley fuera perfecta, si el nuevo pacto, el antiguo pacto fuera perfecto, no habría necesidad de ¿qué? De uno nuevo. No habría necesidad de uno nuevo. ¿Ve? Entonces no tratemos de convencer a los hombres de que son pecadores, usted y yo. Porque entonces ahí es como les digo que entonces les abrimos la puerta para que se vayan. Porque entonces, como les explicaba, pero aquí burro hablando de orejas. Y si usted va a tratar o lo va a convencer de que es pecador, entonces lo va a llevar a la ley. Y va a tener entonces que solamente predicarle la ley. Y no quiere decir que no haya que predicarle la ley, pero tiene que predicar el evangelio, la gracia completa. Sí, yo soy pecador, sí, claro, hermano, sí, claro, sí. Está bien. Pero hay solución para ese pecado. Arrepiéntase, pídale perdón y crea
crea. Crea en Jesucristo. Recíbalo en su corazón, como confiéselo como su único suficiente Señor y Salvador. Y como lo que entonces de alguna forma les predican es no la ley y el evangelio, sino únicamente la ley, entonces por eso los hombres no reciben la gracia. Y como les dice el Señor a los judíos, si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. ¿Por qué? Porque entonces la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios que es por medio de la ley. No, lo dejamos inconcluso. Vamos allá para terminar, por favor, que sí, para que sea elocuente, porque ese versículo lo dejamos en Romanos 3. No lo terminamos de ver, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha testificado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿De dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y explica entonces después cuándo fue o cómo fue que recibió la ley, la promesa de que el justo por la fe vivirá Abraham, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Y entonces empieza a manifestar toda esta verdad y nos deja claro, como les decía, esa obra del Espíritu Santo de convencer, ese elocuente mediador que le dice entonces, sí, hay esperanza para su pecado. Crea, arrepiéntase y crea en Jesucristo. Pídale perdón al Padre y confiese a su Hijo Jesucristo como el único Señor, suficiente, Salvador de su alma, para que tenga vida, para que reciba gracia. Esa es, entonces, la obra del Espíritu Santo. Hacer que el hombre crea. Y para creer entonces tiene que tener primero, sentir la necesidad de el perdón de Dios. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Todo eso es la obra del Espíritu Santo. Pero el Señor Jesucristo dijo claro que no había o no podía, no existía esa capacidad en el hombre. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No hay nada que puedan hacer para sus pecados. Porque yo soy la solución para ese pecado. Yo soy el que el Padre envió al mundo a morir en la cruz, a derramar su sangre, para que la barrera, el muro que los separa, se quite. Y puedan estar delante de Él, en su presencia, puedan llamarlo Padre nuestro. Puedan entonces ser escuchados por Él y escucharlo a Él. Verlo a Él y ser vistos por Él. Ser sus hijos y Él su Padre. Entonces que el Señor Jesús nos ayude para que
Tengamos entonces claro y podamos con el entendimiento primeramente nosotros discernir cuál es la obra del Espíritu Santo. Acuérdense que veíamos ayer en la predicación que la Biblia, el Señor llama al diablo mentiroso, padre de mentira, el engañador que engaña al mundo entero, el acusador, el que acusa a nuestros hermanos de día y de noche. Y entonces esa es la obra del diablo. Y todo lo contrario entonces a esa obra del diablo es la obra del Espíritu Santo. La obra del diablo es decirle, por el pecado que comete a diario, tiene que pagar por el pecado que comete a diario, está separado de Dios, no se acerca a Dios, no busque a Dios. La Biblia, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, por el pecado que comete, por el pecado que hay en su vida, el Hijo de Dios pagó en la cruz. Arrepiéntase y crea, confiéselo y recíbalo como el único Señor, suficiente Salvador de su alma. ¿Ven? Diferente. Oremos. El Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces que tengan una muy bonita, feliz noche. El Señor Jesús los bendiga y obre con poder y gloria en sus vidas. Chao, chao. Feliz noche.